Hay silencios que gritan más que 1000 palabras, y hay padre que por siempre decir sí, terminaron diciendo no a lo que realmente importaba. Confucio no habló del ruido, habló del orden. Y cuando un padre renuncia a poner límites, no está siendo bondadoso. Está dejando huérfana el alma de su propio hijo. Tú no lo notas al principio. Es más, lo celebras. Cuando eras niño, tener un padre que decía siempre sí parecía un regalo. Sí al juguete que querías. Sí a no hacer la tarea. Sí a quedarte despierto hasta tarde. Sí al deseo inmediato. Pero ahora, en silencio, algo dentro de ti se pregunta por qué todo te pesa tanto. ¿Por qué te cuesta decidir? ¿Por qué sientes que el mundo exige más de ti de lo que tú sabes dar? Y es que nadie te enseñó a decir no. El silencio de un padre que siempre dice sí no es manso, es ensordecedor. Porque detrás de cada sí sin estructura, hay un abandono. Una renuncia al papel más difícil de todos, ser guía. Y eso duele más que cualquier grito. En una sociedad donde muchos padres creyeron que amar era consentir, creciste sin forma. Te dieron alas, pero nunca dirección. Te dieron libertad, pero sin tierra firme para sostenerte. Y así, te volviste hábil en desear, pero torpe en construir, rápido para buscar placer, lento para asumir consecuencias. Aprendiste a evitar el conflicto, incluso contigo mismo. Y hoy, cuando la vida te exige orden, fuerza, claridad, respondes con silencio. El mismo que viste en casa, un silencio cómodo, pero también vacío. Porque ese padre que siempre dijo sí, no lo hizo por sabiduría, lo hizo por miedo. Miedo a que lo rechaces, miedo a ser visto como autoritario, miedo a repetir los errores de sus propios padres. Y en ese miedo, te dejó sin mapa. Ahora entiendes por qué muchas veces sientes que flotas, que actúas por inercia, que todo lo que haces es intentar llenar un hueco sin nombre. Ese hueco es la falta de límites. Y no hablo de castigos ni de rigidez. Hablo de estructura, de coherencia, de un no que te salva, incluso cuando tú no lo entiendes. Hablo del tipo de amor que no teme frustrarte si eso significa formarte. Porque cuando el sí reemplaza al principio, lo que crece no es el hijo, es la inseguridad, la incapacidad de sostenerse cuando todo se tambalea. Y quizás por eso ahora, cada vez que te enfrentas al mundo, sientes que algo te falta. Y no sabes si es fuerza o permiso, si es guía o sentido. Y aquí estás, adulto por fuera, pero con un niño interno que aún espera que alguien le diga, esto está bien, esto no. Y que alguien le sostenga la mirada cuando se equivoque, no para culparlo, sino para orientarlo. Pero ese alguien ya no vendrá, porque el padre que dijo siempre sí, también eligió callar, y su silencio se convirtió en tu herida, la más difícil de ver, la más fácil de repetir. Confucio no vivía en una época de caos digital ni de padres agotados por jornadas laborales infinitas, pero sí conocía el caos más antiguo de todos, el caos del alma cuando olvida su lugar en el mundo. Para Confucio, el orden no era una imposición, era un acto de amor, una estructura invisible que sostenía la armonía de todo lo humano, y en esa estructura, el padre tenía un rol sagrado, no uno de autoridad ciega, sino de ejemplo vivo, de guía moral, de guardián silencioso de los principios. Cuando un padre siempre dice sí, rompe ese equilibrio, porque según Confucio, cada persona tiene un papel, una función, en el tejido social, y cuando alguien renuncia a ese papel, aunque sea por ternura, por miedo o por culpa, todo se desordena, no solo en su casa, también en su descendencia, y en la sociedad que de ahí nace. El padre que calla, que se ausenta en presencia, que dice sí para evitar conflicto, está negando su propia función. Y Confucio lo diría sin rodeos: no hay virtud donde no hay deber cumplido. No se trata de perfección, sino de coherencia,
Un padre no es quien lo da todo, sino quien se entrega con dirección. Para Confucio, la familia era el reflejo del universo, y el padre el reflejo de la virtud. Cuando ese reflejo se oscurece, cuando el padre teme ejercer su rol, los hijos heredan una brújula rota, una vida sin norte, un deseo sin límite, una libertad sin marco. Y eso es tragedia, no evolución. Hoy muchos confunden amor con complacencia. Piensan que criar es evitar el dolor, que formar es dejar hacer. Pero Confucio advertía, la bondad sin estructura es el germen del desorden. Y tú lo sabes, lo has vivido. Has sentido esa angustia difusa de no saber si lo que haces es correcto, esa ansiedad de decidir sin referentes, ese vértigo de sentirte libre, pero completamente perdido, porque el padre que siempre dijo sí, se desdibujó, y tú, en su reflejo, también. Confucio hablaba de Li, los ritos, como los gestos que dan forma al alma, pequeños actos que anclan el sentido, un saludo, una despedida, un límite, una corrección a tiempo. Cuando eso se pierde, la vida se vuelve ruido, y todo lo que tú haces parece vacío, improvisado, sin raíz. Pero hay algo más. Confucio también creía en la posibilidad del retorno, en que todo desequilibrio puede sanarse si el rol se asume con verdad. Si el padre reconoce su silencio, su exceso de sí, su abandono sutil, y decide volver a ser guía, porque no hay mayor acto de amor que recuperar el lugar que uno abandonó. Y tú, ahora, puedes mirar hacia atrás, no para juzgarlo, sino para comprender, para ver que el sí eterno fue tal vez un intento torpe de protegerte, pero que ahora te toca a ti ordenar tu propio caos, con la mirada antigua como lámpara, con la sabiduría como brújula, y con el valor que a él quizás le faltó. Lo que llamaste amor era miedo. Tú dices que lo entiendes, que cada quien hace lo que puede con lo que tiene, que no hay manual para ser padre, y repites esas frases como escudos, como excusas, como bálsamos para no mirar más profundo. Pero hay una verdad que has evitado, y está justo ahí en tu forma de vivir, en cómo eliges, en cómo te saboteas, en cómo te relacionas. Esa verdad es brutal, y es esta: el silencio de tu padre no fue noble, fue cómodo. Y tú estás pagando el precio de ese confort disfrazado de bondad, porque nadie te dijo que un sí constante mata la identidad, que un padre que nunca te desafía te está condenando a no saber quién eres. Y ahora lo ves. Dices que quieres paz, pero te rodeas de caos. Dices que quieres respeto, pero no te respetas a ti mismo. Dices que quieres amor, pero te pierdes en relaciones donde te vuelves invisible. ¿Por qué? Porque te acostumbraste a que el amor viene sin condiciones, sin guía, sin exigencias. Te hicieron creer que si alguien te ama, debe decir siempre sí. Y hoy, cuando alguien te confronta, te frustra o te dice no, huyes, o peor, te adaptas hasta desaparecer. Pero eso no es amor, eso es trauma. Tu trauma no tiene gritos, tiene ausencias, tiene permisos donde debía haber estructura, tiene afecto, sin dirección. Y por eso te duele crecer, porque crecer exige límites. Y tú nunca aprendiste a vivir con ellos. Fuiste entrenado para agradar, para no molestar, para seguir deseando, sin detenerte a pensar si eso te construye o te destruye. Y ahora, repites el ciclo. Eres el adulto que duda de cada paso, que necesita aprobación constante, que se paraliza cuando le dicen «esto no está bien». Y aquí está la segunda verdad que has evitado. Has llamado madurez a tu desconexión. Has llamado libertad a tu fuga. Has llamado personalidad a tus heridas decoradas. Pero en el fondo, sabes que algo está roto. Y ese algo no es tu esencia. Es la forma en que fuiste moldeado. Porque cuando el padre renuncia a guiar, el hijo se convierte en náufrago. Y tú te has estado ahogando en decisiones que no sabes si son tuyas. Sí,
te volviste funcional. Sí, lograste ciertas cosas, pero no sabes si las lograste por deseo o por vacío. Y eso pesa. ¿Te has preguntado por qué te cuesta tanto poner límites? ¿Por qué siempre das más de lo que puedes? ¿Por qué sigues diciendo sí, incluso cuando todo dentro de ti grita no? Es porque aprendiste que el amor se gana complaciendo, que ser bueno es no incomodar, que ser amado es no tener opinión. Pero eso no es virtud, es supervivencia emocional. Y hoy, Confucio te miraría con compasión, pero también con firmeza, porque el sabio no tolera el autoengaño. Te diría, has confundido la armonía con la sumisión, has perdido tu centro por miedo a perder el afecto. Y te recordaría algo que tú ya sabes, pero no te atreves a aceptar. Cuando se olvida el rol, se corrompe la virtud. Tu rol ahora no es culpar a tu padre, tampoco lo es justificarlo. Tu rol es asumir tu lugar en el mundo con conciencia, romper la cadena de silencios, de sí automáticos, de afectos sin verdad, porque si sigues evitando esta verdad, seguirás viviendo desde la herida. Y quien vive desde la herida no elige, reacciona, no ama, se apega, no construye, sobrevive. Y tú naciste para más que eso. Esta es la verdad que no querías ver. El silencio de tu padre no te protegió, te dejó sin armadura. Y ahora, solo tú puedes forjar una. No será fácil. Tendrás que decir no donde siempre dijiste sí. Tendrás que frustrarte, sostener el dolor, quedarte en el conflicto. Pero también empezarás a reconocerte, a verte, a habitarte. Y cuando eso pase, verás que ese no es rechazo. Es dirección, es integridad, es amor, en su forma más alta. Respira profundo, porque lo que viene no es una promesa de alivio, sino un llamado al coraje. No se trata de encontrar culpables, tampoco de llenar el vacío con resentimiento o nostalgia. La herida ya fue abierta, el silencio ya fue vivido. Ahora, toca decidir qué harás con eso. Confucio decía, el hombre superior se exige a sí mismo, el hombre inferior exige a los demás. Y tú ya entendiste que nadie vendrá a devolverte lo que te faltó. Pero también sabes, muy dentro de ti, que puedes convertirte en lo que no recibiste. Puedes ser el padre que guía, aunque nadie te haya guiado. Puedes ser la estructura que faltó, el límite que educa, la palabra firme que ordena, el amor que no huye cuando duele. No es cuestión de títulos ni de tener hijos, es cuestión de postura, de tomar tu lugar en el mundo como alguien que sostiene, no como alguien que cede. Porque el mundo necesita hombres que digan no, con el corazón firme, padres, reales o simbólicos, que no teman frustrar, que no teman corregir, que no teman estar presentes desde la verdad. Y eso empieza por ti, por dejar de ceder cada vez que tienes miedo de no gustar, por dejar de complacer para que te quieran, por dejar de decir sí cuando sabes que eso traiciona tu alma. Volver a los principios no es retroceder, es recordar que hay una verdad más profunda que tus heridas, una sabiduría que te llama a ser más que una reacción, más que un eco de lo que te faltó. Y esa sabiduría, Confucio la llamaba rectitud interior. No perfecta, no rígida, sino coherente. Cuando recuperas tu centro, algo cambia. No gritas más fuerte, no impones, no dominas. Solo ocupas tu lugar. Y desde ahí el mundo empieza a ordenarse. Tal vez no veas resultados inmediatos. Tal vez sigas sintiendo dolor. Pero ahora ese dolor tiene dirección. Ahora es parte del movimiento, de la restauración. Porque donde antes había vacío, ahora hay propósito. Donde antes había miedo, ahora hay decisión. Y así es como se rompe el ciclo. Cuando eliges ser quien no fuiste entrenado para ser. Cuando te conviertes en tu propio referente. Cuando dejas de exigir que el mundo te dé y empiezas a dar desde tu esencia. Ese es el acto más radical y el más necesario. La transformación no viene con aplausos. Viene en el silencio de tus nuevas elecciones.
en cómo te hablas, en cómo sostienes lo incómodo, en cómo cuidas sin asfixiar, corriges sin humillar, amas sin rendirte. Ese es el nuevo sí, uno que no se dice con miedo, sino con presencia. Y ese es el legado que puedes construir. Uno que no repite el pasado, sino que lo trasciende. No fuiste hecho para ser hijo del silencio, sino para convertirte en la voz que rompe cadenas invisibles. No estás aquí para repetir el sí que te vació, sino para decir, con firmeza y verdad, hasta aquí. Porque el amor verdadero no dice sí a todo. Dice sí a lo que construye. Y tú, por fin, estás listo para construir. Si algo de lo que se dijo aquí tocó algo dentro de ti, tal vez no fue casualidad. Tal vez estás empezando a ver lo que durante mucho tiempo estuvo oculto. Ese patrón de decir sí para no ser rechazado. Ese miedo de incomodar. Esa herencia silenciosa que confundiste con amor. Y el primer paso hacia la transformación es no guardar silencio ante tu propia verdad. Comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Con alguien que está perdiéndose por intentar agradar. Con alguien que se olvidó de sí mismo para encajar en un papel que nunca fue suyo. Tú puedes ser el puente entre el silencio y el despertar de alguien. Escribe aquí en los comentarios qué parte de este mensaje te confrontó o te liberó. Leo cada palabra. Y lo que digas aquí puede ser la chispa que inspire a quien llegue después de ti. Y si este viaje te hizo pensar, sentir, respirar diferente, suscríbete al canal, no para consumir contenido, sino para caminar junto a nosotros. Aquí, la filosofía no es solo pensamiento, es movimiento, es la vida volviendo a latir con sentido. No necesitas tener todas las respuestas hoy, solo necesitas dar un paso, el más honesto, el más tuyo, y tal vez este video sea ese primer paso.